Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite de Centro de Estudios Maite López y hoy te traigo un vídeo muy interesante sobre todos los complementos verbales, así como el atributo y el predicativo. Vamos a hacerlo respecto de la perspectiva también de la nueva gramática de la lengua española y va a ser totalmente útil para los estudiantes a partir de tercero o cuarto de la ESO, incluso os diría que desde la ESO hasta bachillerato. Vamos a ir viendo estos complementos uno a uno y os voy a dar todos los trucos para que identificarlos a la hora de analizar sea muy sencillo. Comenzamos definiendo lo que van a ser argumentos y adjuntos. Algunos complementos son necesarios para completar el significado del verbo. A estos complementos los vamos a llamar argumentos, mientras que otros complementos no son requeridos por el verbo. Nos van a aportar una información adicional, pero no necesaria. Son lo que llamamos adjuntos. Comenzamos con el primero de estos complementos. El complemento directo es un argumento, por lo tanto es necesario para el entendimiento de esa oración, para el significado del verbo, lo complementa. Entonces, es un argumento de verbos transitivos. Un verbo va a ser transitivo si tiene complemento directo, sobre el que incide directamente el verbo. La estructura de un complemento directo puede ser de estos tres tipos. Grupo nominal, como por ejemplo, Juan compró un regalo, veis que aquí tenemos un grupo nominal, ahí está el sustantivo. Oración subordinada, el alcalde no sabía si vendrías mañana, el alcalde no sabía y si vendrías mañana es una oración subordinada que de sustantivo, el alcalde no lo sabía. ¿Lo veis? Grupo preposicional con la preposición a, quieren mucho a su perro. Bueno, pues para poder ver primero de todo nuestro primer truco, si es complemento directo, vamos a utilizar la sustitución. Los complementos directos los podemos sustituir por lo, la, los, las, el pronombre átono que mejor se utilice de acuerdo a la oración. Por ejemplo, en este caso sería Juan lo compró, o el alcalde no lo sabía, o lo quieren mucho. ¿Lo veis? En cuanto a identificarlo, si no lo hacemos con los pronombres, pues hay otro truco muy importante, que es pasar la oración a voz pasiva. Cuando pasamos una oración a voz pasiva, el complemento directo se va a transformar automáticamente en el sujeto paciente de la pasiva. En el caso, por ejemplo, de Juan compró un regalo, sería un regalo fue comprado por Juan. ¿Veis que un regalo sería el sujeto paciente? Luego ya lo tenemos totalmente identificado. En cuanto a la posición, el complemento directo generalmente va detrás del verbo. Por ejemplo, compré el regalo esta mañana. Pero si precede al verbo, se suele duplicar con el pronombre átono correspondiente. El regalo lo compré esta mañana. Fíjate que no podemos decir el regalo compré esta mañana, queda un poco feo, ¿no? Entonces, el regalo lo compré esta mañana. Estoy duplicando el complemento directo. El regalo y lo. Bueno, pues esto en cuanto a complemento directo. Vamos ahora con el complemento indirecto. El complemento indirecto es también un complemento argumental del verbo, o sea, de los necesarios para que se entienda, que indica a quién beneficia o perjudica la acción del verbo y quién es el destinatario. La estructura, bueno, pues puede estar formado de una de estas maneras. Un grupo preposicional o una oración subordinada, pero introducidos por la preposición a. Dio las llaves a su padre, ¿no? Entonces este grupo preposicional con la preposición a. No di importancia a que se retrasara. O también un grupo nominal con núcleo un pronombre. ¿Me prestas tu diccionario? ¿A quién? A mí. ¿Me prestas tu diccionario? Sustitución. ¿Cómo vamos a sustituir el complemento indirecto? Pues muy fácil. Así como el directo era por lo, la, los, las, el indirecto es por le o les. No le di importancia, por ejemplo aquí, le dio las llaves. Importante, si aparece el complemento directo con un pronombre átono, por ejemplo lo o la, el indirecto cambia la forma de le o les por se. Se las dio. Le dio las llaves, se las dio, ¿ves? A su padre le dio las llaves. Esa es la idea.
¿Cómo lo identificamos? Bueno, pues aparte de este leo les, que es súper interesante, sustituirlo por los pronombres átonos le, les o se, en el caso de que aparezca en nuestro complemento directo, también al pasar la oración a pasiva vamos a darnos cuenta que el complemento indirecto no sufre ninguna modificación, se queda donde estaba. Por ejemplo, si es dio las llaves a su padre, las llaves fueron dadas a su padre. Veis que la su padre no ha cambiado de lugar, no es como las llaves, que sería el complemento directo y ha pasado a sujeto, ¿no? Pues entonces ya veis como el complemento directo sí que se modifica al pasar a pasiva, pero en indirecto no. En cuanto a la posición, al igual que el complemento directo se sitúa detrás del verbo, pero en ocasiones puede ir delante y entonces también se duplica con el pronombre átono correspondiente. Por ejemplo, en la frase pidieron la cuenta al camarero es a el camarero. Ya sabéis que esto es una contracción, sería un grupo preposicional y sería el complemento indirecto, ¿no? Se las pidieron. Bueno, pues se la pidieron, perdón. Si cambiamos el camarero al principio, no puedo decir al camarero pidieron la cuenta, lo puedo decir, pero queda mucho más natural, al camarero le pidieron la cuenta. Entonces, cuando ya veis, cambio el complemento indirecto delante del verbo, antes del verbo, muchas veces aparece duplicado por medio del pronombre átono, en este caso le. Pasamos al siguiente complemento. Complemento de régimen. Bueno, pues el complemento de régimen es una función sintáctica desempeñada por siempre un grupo preposicional, ahí lo decimos. Y este grupo preposicional es exigido por el significado de algunos verbos, por tanto va a tener carácter argumental. Bueno, pues la estructura, lo hemos dicho, un grupo preposicional y puede ser preposición más grupo nominal, por ejemplo, se quejaron de las obras. Veis que aquí es como un verbo que siempre lleva como una preposición, quejarse de algo, ¿no? Quejarse de, pues de las obras. O oración subordinada, cuento con que nos veremos pronto, contar con algo, ¿no? Contar con que nos veremos pronto. Ya veis que siempre empieza con una preposición y luego o la oración subordinada o el grupo nominal. Sustitución. Hay un truco buenísimo que se trata de sustituirlo por ello. Se puede sustituir por un pronombre tónico manteniendo la posición. A mí me encanta utilizarlo ello. Por ejemplo, se quejaron de ello, cuento con ello, ¿no? Cuento con que nos veremos pronto, cuento con ello. Identificación. Se verifica que se trata de un grupo preposicional, por supuesto, ya veis que para que sea un complemento de régimen tiene que llevar preposición, regido por el significado del verbo. O sea, no es lo mismo anunciar a algo que anunciar algo. Reírse de algo, ¿no? Reírse de, alegrarse de, en este caso es renunciar a algo, ¿no? Entonces, fijaros que siempre ese verbo necesita esa preposición y después vamos a sustituirlo, como os he dicho antes, por ese pronombre que en este caso para mí, manteniendo la preposición, el ello funciona estupendamente. Renunciar a ello. Alegrarse de ello, reírse de ello. Si se suprime la oración, carece de sentido o cambia su significado. O sea, si se suprime este complemento, la oración se va a quedar sin significado. Renunciar a, alegrarse ¿de qué? ¿Vale? Entonces, no tiene significado si lo quitamos. Y por último, por supuesto, como fijaros que el verbo va seguido de esa preposición, obligatoriamente va a ir detrás del verbo, pero a veces puede aparecer otro complemento entre ellos. Por ejemplo, el médico advirtió de los riesgos, ¿no? Pero puede decir, el médico advirtió detalladamente de los riesgos, advertir de algo, ¿no? Ya veis, advertir de ello. Este es el complemento de régimen y lo que hay por medio es un complemento circunstancial, de modo porque estoy diciendo la manera en la que lo advirtió, cómo lo advirtió detalladamente. Bueno, pues hemos acabado con el complemento de régimen y pasamos al cuarto, el complemento agente. Este es muy sencillo. El complemento agente es un grupo también preposicional adjunto. Este ya veis que no es obligatorio, ¿vale? Adjunto del verbo en voz pasiva. Muy importante, aquí el verbo tiene que estar en voz pasiva, que indica quién realiza la acción verbal. La estructura, pues siempre, como hemos dicho, es un grupo preposicional
Os diría que el 99% con la preposición por, pero alguna vez puede aparecer con de. La noticia era conocida por todos o la biblioteca fue inaugurada por el alcalde, ya lo veis. Identificación, si pasamos la oración activa, el complemento agente se transforma en el sujeto de la activa, así que por lo tanto todos conocían la noticia o el alcalde inauguró la biblioteca, ya lo veis. Y en cuanto a la posición, pues siempre va detrás del verbo y entre ellos puede aparecer un complemento, al igual que pasaba con el de régimen. El resultado ha sido anunciado, veis el verbo pasivo, por el delegado, ¿no? Pero puedo decir esta mañana, el resultado ha sido anunciado esta mañana por el delegado. Y esto sería un complemento circunstancial de tiempo que se ha metido ahí en medio, ¿vale? Entre el verbo pasivo y el complemento agente. Entonces siempre va a ir detrás del verbo, pero no obligatoriamente pegado detrás. Puede haber otro complemento entre medias. Y como nos ha parecido el circunstancial, precisamente es de lo que va nuestro quinto tipo de complementos, los complementos circunstanciales. Un complemento circunstancial es un adjunto clarísimo, nos aporta una información extra sobre las circunstancias de la acción verbal. Nos va a hablar del lugar, del tiempo, del modo, de la finalidad, pero es una información de más que nos están dando, no es necesaria para el entendimiento de la oración. Pues bien, la estructura puede ser de un montón de maneras. Puede ser un grupo nominal, un grupo adverbial, un grupo preposicional o incluso una oración subordinada. Por ejemplo, volveré el lunes es un grupo nominal. Llegaron rápidamente, es un adverbio, ¿no? Por lo tanto, un grupo adverbial. Nací en Granada, vemos la preposición, pues un grupo preposicional. Vale, al ser un adjunto, lo hemos dicho, la presencia no va a ser necesaria. Nos aporta una información extra, que esa información puede ser de muchos tipos. Aquí os he puesto los principales, pero hay un montón. De lugar, Juan estudió en la biblioteca. ¿Dónde estudió? En la biblioteca. De tiempo, viajaron juntos el fin de semana. ¿Cuándo viajaron? El fin de semana. De modo, Juan durmió plácidamente. ¿Veis un adverbio? ¿Cómo durmió Juan? Plácidamente. De cantidad, sufrieron mucho, poco, ¿no? Tras el accidente. De compañía, cenaremos con tu prima. De finalidad, nos va a decir el fin de algo. Tienes el dinero para las entradas, con el fin de comprarte las entradas. De causa, Juan hizo muchos esfuerzos por tu bien, ¿vale? Para causarte un bien. Posición. Puede cambiar de posición sin modificar el significado de la oración. Y por supuesto puede aparecer más de uno. Fijaros en esta oración. Se reúnen aquí todos los días para charlar. Este aquí podríamos ponerlo antes. Aquí se reúnen todos los días para charlar, se reúnen todos los días para charlar aquí. Y ya veis que tenemos un complemento circunstancial de lugar, aquí, otro de tiempo, cuando todos los días, y uno de finalidad, con la finalidad de charlar. Entonces, en este caso, pues hay una oración con varios complementos circunstanciales. Puede aparecer uno o varios y el orden puede ser antes, después del verbo o mezclados, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a meternos con dos casos importantes, que son el atributo y el predicativo. Estos, lo que tienen de importante, y quizás es lo que ahora diferencia mucho la nueva gramática, es que no acompañan al verbo. Es una función sintáctica que expresa una propiedad, un estado o una modalidad, pero del grupo nominal sujeto, con el que concuerda en género y número. Este no concuerda con el verbo, concuerda con el sujeto. Y, muy importante, para que haya atributo necesitamos que haya un verbo copulativo o semicopulativo. Un verbo copulativo son el ser, el estar y el parecer. Son los que llamamos verbos no plenos, no aportan un significado totalmente plenos. Ahora vamos a hablar de ellos. Entonces, la estructura de ese atributo puede ser cualquiera de las que veis aquí. Puede ser un adjetivo, un grupo adjetival. El cocido quedó buenísimo. Un grupo nominal, su amiga es enfermera. Un grupo preposicional, Juan es de Madrid. Un grupo adverbial, estamos bien. Fijaros que esto no es un circunstancial de modo, como estamos, porque en todos ellos están los verbos ser, estar, parecer o algún semicopulativo. Aquí podríamos decir, el cocido está buenísimo, ¿veis? Semicopulativo. Subordinada, Juan es quien encargó
el vino. Juan es, y aquí tenemos una oración subordinada, quien encargó el vino. Juan es ese, ¿vale? Sustitución. Pueden sustituirse por lo, pero no son complemento directo. Hay que darnos cuenta de que tenemos un verbo copulativo. Su amiga, por ejemplo, en vez de decir es enfermera, su amiga lo es. O Juan es de Madrid, Juan lo es. Veis que se puede sustituir. Pero este lo no va a ser posible. Este lo no va a ser posible cuando sea un verbo semicopulativo. Si yo digo el cocido quedó buenísimo, el cocido lo quedó, pues no queda muy bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, si es semicopulativo no voy a poder colocar el lo, mientras que si es un verbo copulativo, Juan lo es, lo estamos, ya lo veis en todos los demás, sí que puedo. Antes de la publicación de la nueva gramática de la lengua española, los atributos formados por un grupo adverbial o un grupo preposicional de posición se consideraban complementos circunstanciales, que era lo que os he comentado hace un momento en las oraciones copulativas. Ahora no. La entrevista es en este despacho. No me sirve como complemento circunstancial del lugar, ¿vale? Entonces, la entrevista lo es aquí, ¿vale? La entrevista es aquí, pero no me sirve de esta manera, ¿vale? Entonces, diferenciar, por favor, cuando sea un complemento circunstancial, porque ahora con la nueva gramática, en el verbo copulativo, lo que va a ir es siempre un atributo. Y el último tipo de complemento que vamos a dar, que también es un atributo, es el complemento predicativo. Es un tipo de atributo que acompaña, pero en este caso a un verbo con significado pleno. La diferencia entre el atributo y el predicativo, entre otras muchas cosas, es que el atributo siempre va con verbos copulativos y semicopulativos, mientras que el predicativo va con verbos plenos. Su estructura es la misma que en el atributo. Puede ser un grupo adjetival, recibieron felices el premio, un grupo nominal, fue proclamado presidente, ya veis, un grupo preposicional, ejerció de anfitrión, preposición, un grupo adverbial, te encontré formidablemente, o una oración subordinada. Juan venía que se subía por las paredes. Entonces, fijaros que aquí no aparecen verbos copulativos y también lo puedo sustituir por lo, excepto con el verbo llamar. Lo recibieron, en cuanto al el premio, ¿vale? El premio lo recibieron felices. Fue proclamado presidente, lo fue, ¿vale? Ejerció de anfitrión, lo ejerció. Bueno, se pueden, ¿vale? A Juan le llamaban el guapo, se lo llamaban, pero no podemos decir lo recibieron el premio, no queda muy bien, ¿vale? Entonces, no todas las oraciones van a poderse poner con lo, muchas sí, pero no todas. Pero sí que hay un truco muy importante, que es que el predicativo puede concordar con distintas funciones sintácticas. Antes se decía siempre con el sujeto, no obligatoriamente. Por ejemplo, mirad, los excursionistas caminaban exhaustos. Si en vez de ser los excursionistas fueran las excursionistas, serían exhaustas. Y si fuera el excursionista, sería exhausto. ¿Veis? Entonces, el sujeto y el predicativo concuerdan, pero también puede concordar con el complemento directo. Encontraron la habitación revuelta. Y si fuera encontraron el salón, revuelto. Y si fuera encontraron el salón y la cocina, revueltos. ¿Veis? Entonces, este encontraron va con ellos, que es el sujeto, pero no va con revuelta, encontraron revuelta. No, ¿os dais cuenta? Entonces, sin embargo, aquí concuerda con el complemento directo o aquí con el sujeto. De la misma manera puede concordar con un indirecto o con uno de régimen. Vamos a ver un caso más. Le hicieron varias fotos desprevenidos. A él, ¿no? A él le hicieron varias fotos desprevenido. Si es a ella, le hicieron varias fotos desprevenida. Y a ellos les hicieron varias fotos desprevenidos. ¿Veis? Entonces es una forma también muy sencilla para darnos cuenta que es un predicativo. Bueno, pues con esto hemos hecho un repaso previo, yo creo que muy bueno, para poder poner en valor todos los 7 tipos de complementos, bien sean verbales o no, ¿vale? Hemos visto que hay atributos, que hay argumentos y que hay adjuntos. Y a partir de aquí empezaremos con más análisis de oraciones que ya os invito a ver en el canal porque tenéis unos cuantos que os dejo en listas de reproducción. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, si aún no te has suscrito, es un buen momento. A mí me ayudas un montón a seguir creciendo. Hasta pronto.